no se estaba creyendo algo que no correspondía a lo de él, en primer lugar. Dice el versículo 16, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. ¿En qué sentido está utilizando la palabra de gloriarse ahí? Es decir Pablo, si yo hice esta obra, si yo levanté esta obra, es porque me fui al África, donde había una tribu donde nadie predicó el evangelio, yo fui allá. Pero más adelante, el versículo 17 dice, mas el que se gloría, ¿gloríese en quién? En el Señor. ¿Por qué concluyó eso Pablo? Es decir, dice, si me voy a gloriar en que fui al África y prediqué una tribu y hice una tribu de 500 personas, los hice salvos. ¿Está bien? A lo mejor me puedo gloriar en decir, bueno, yo los gané para Cristo, esos 500 nativos de esa isla donde estaba solo. Sin embargo, concluye Pablo diciendo, bueno, si te vas a gloriar en que ganaste 500 personas para Cristo, o sea, no te gloríes en ello. Si te glorías en algo, por favor, gloríate en el Señor, es decir, no te gloríes en tu propia capacidad, gloríate en que el Señor hizo la obra a través de ti. ¿Estamos de acuerdo? En pocas palabras, predicas el evangelio, ya tienes unción, pero no es tu capacidad, es el Espíritu Santo a través de ti redarguyéndolos a ellos. Tú predicas el evangelio, el Espíritu Santo los redarguye, es decir, el Espíritu Santo con su presencia los trae a que reciban a Cristo. ¿Correcto? No es nuestra propia capacidad, para que usted esté captando, pero nosotros contribuimos con el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? No es la capacidad nuestra, es la capacidad que Dios pone en nosotros a través del Espíritu Santo. En pocas palabras, concluye Pablo, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque, ¿por qué? ¿Por qué se va a gloriar en el Señor? Es decir, usted le va a dar la gloria a ¿quién? ¿En qué se debe gloriar? En que usted conoce a Cristo. ¿Por qué me glorío? Porque soy un hijo de Dios, porque creo en el Señor Jesucristo, porque Él me ha liberado. En eso nos vamos a gloriar, ¿correcto? Porque dice el versículo 18, ¿qué dice? 2 Corintios 10, 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios, ¿qué? ¡Wow! Dios alaba. Qué mejor que Dios sea el que diga, oh, aquí tengo mi hijo, que predique el evangelio, que ha salvado a miles de personas, porque Él ha decidido trabajar para mi obra. Qué mejor que Dios diga de nosotros y de testimonio, así como dio testimonio de las ofrendas de Abel. En Hebreos 11, ¿sí sabe que dio testimonio Dios de las ofrendas de Abel? Dios da testimonio a cada persona que le ama, que le sirve, de lo que hace aquí en la tierra. Ni una obra queda en vano de lo que usted haga aquí en la tierra, ni una obra. El Señor, de Él viene la recompensa. Por eso dice que no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Oye, Pablo, pero si dice ahí 2 Corintios 12, 7, en el versículo 6, 5 por ahí, Pablo en el 7 dice ahí que se te fue dado un aguijón porque te creías mucho, Pablo. Eso se ha interpretado, ¿me explico? Eso se ha interpretado. Si Pablo se creyera mucho, entonces ¿por qué dice aquí que no es aprobado? No es aprobado aquel que a sí mismo se alaba. Es decir, yo soy el gran ungido, yo predico el evangelio, yo me voy a dar publicidad por internet para que poniendo mi teléfono me van a contratar iglesias para ir a predicar. ¿Por qué cree que no hago eso yo? Sergio Soto, ¿por qué cree que no lo hace? Pudiera ser muy fácil, ¿sí o no? Pudiera ser muy fácil poner en internet para contrataciones, llámeme al teléfono tal. ¿Sí sabe que hay muchos que se ponen así? Tal evangelista para contrataciones, llame al ministerio Fuego de Dios. Usted llama al ministerio, ¿por cuánto viene Sergio Soto a mi iglesia? ¿Está disponible para tal fecha? Bueno, hermanos, que no tenemos disponibilidad más que hasta diciembre y estamos cobrando 50,000 pesos. O sea, no. ¿Está captando? Está captando. Lo menos que puedo poner mi nombre en los videos lo pongo, lo menos. En el video arriba dice Ministerio Fe y Poder. Usted no va a encontrar
el aguijón de Pablo y luego enseñada por el pastor Sergio Soto, nunca va a encontrar. ¿Sí sabía? Nunca va a encontrar ahí usted eso. Solamente el final, después de la descripción con letras pequeñitas, las más chiquitas que pueda haber, estamos a sus órdenes en tales teléfonos, pastor Sergio Soto. Nunca para contrataciones, nunca lo va a encontrar. ¿Está captando? Por eso dice Pablo, no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo. O sea, la publicidad no se ha alabado a usted mismo. El ministerio no se va a dar publicidad a sí mismo. ¿Quién le va a dar publicidad a cada ministerio? ¿Quién lo va a levantar? ¿Quién lo va a poner? ¿Quién va a designar? Y va a decir el Espíritu Santo, así como hizo en Hechos capítulo 6, dice que Él designó personas para que predicaran el Evangelio, y Él estuvo de acuerdo, el Espíritu Santo. Y en el momento que sea preciso, el Espíritu Santo va a mover personas que los van a llamar a ustedes y va a decir, oye, yo quiero lo que tú tienes, ven a mi iglesia porque quiero que mi iglesia aprenda lo que tú conoces. ¿Estamos de acuerdo? Pero va a ser el Espíritu Santo el que mueva. No, jamás nosotros nos vamos a mover por nosotros mismos. Entonces dice Pablo, 2 Corintios 10, 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Qué mejor que sea Dios el que diga, ahora sí, ya es tu tiempo, ahora sí ya te voy a promover, ya te voy a lanzar, ya te voy a enviar, y no nada más vas a predicar en una iglesia, a lo mejor tienes que empezar por las calles, entonces a lo mejor muchos de nosotros todavía no hemos sido usados porque no salimos a lo primordial, que es ir a las calles a llevar el evangelio a las personas. ¿Me explico? ¿Por qué no nos promueve Dios para un estadio, para otras ciudades y otros países? ¿Por qué no hemos empezado en una plaza? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Cuándo Dios nos va a mover? Cuando haya ese amor en nuestro corazón para seguir, aunque sea en una esquina, predicar el evangelio. Y mientras no tomemos las decisiones a nosotros, jamás Dios nos va a mover a otros países, estadios o lo que usted quiera. Entonces la decisión es que Dios vea en nuestro corazón la intención de servirle en su obra mientras estemos aquí en la tierra. Y por esa razón estamos promoviendo todo lo que se pueda, de ir a colonias, a donde sea, pero ir a prender la planta y colocarnos en un lugar y ahí predicar el evangelio. Esa es la idea. Entonces está captando que el apóstol Pablo no era un soberbio, no era alguien que se creía mucho por esa gran revelación que le dio Cristo, no, al contrario. ¿Qué tiene que ser la revelación en la vida de ustedes, en la vida de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que tiene que ser la revelación? No es para que me crea, es para que la comparta a ustedes, es para que usted la comparta a otros necesitados, que Dios es bueno, que Dios no envía enfermedades, que Dios lo va a liberar de la ruina. ¿Me explico? Para eso, por eso son buenas nuevas, usted ya las está aprendiendo, compártalas, debemos de compartirlas a los demás, por ello tenemos ese proyecto. Entonces fíjese bien, la intención de Dios es que nosotros, si no hemos de gloriar en algo, es que conocemos a Jesús. Pero la gloria de que conocemos a que Dios es bueno, a nuestro Padre Celestial lo hemos conocido que es bueno y que no envía enfermedades, eso debemos de gloriarnos. ¿En qué sentido? En que le conocemos y lo podemos retransmitir a otras personas que necesitan de Él. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces se da cuenta que si regresamos a 2 Corintios 12, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué significa enaltecer? Que para que no se creyera mucho Pablo, Dios le puso un aguijón para Pablo, te di la gran revelación, Pablo, pero no quiero, Pablo, no quiero que te creas mucho porque yo te la di a ti. Así es que te pongo un aguijón, una enfermedad en tu cuerpo para que te acuerdes que cuando estés retransmitiendo esa revelación, Pablo, no te creas mucho y no creas que es algo tuyo. No ese es el caso. ¿Qué significa levantarse, exaltarse? Levantarse. ¿Quién está en contra de que alguien se levante como ministerio? ¿Quién está en contra de que prediquemos el evangelio en la calle? ¿Quién cree que está en contra? Satanás, el diablo. ¿Cuál era el problema de la revelación de Pablo? Que Pablo decía que las personas son justificados a través de su fe y no por las obras de la ley.
¿Qué hacía el diablo para obstaculizar esa revelación? Le puso un aguijón en la carne, y no era una enfermedad. ¿Me explico? A alguien que se estaba oponiendo a que Pablo retransmitiera esa revelación. Por eso dice Pablo, si yo me tengo que levantar como ministerio a andar en las naciones a predicarles que Dios es bueno y que la enfermedad no viene de parte de Dios y que Dios son justificados a través de su fe y no tienen que hacer ni una obra para poder ser justificados y salvos e irse al cielo, entonces en ese momento Pablo estaba siendo obstaculizado. ¿Por qué cree? Porque esa revelación la estaba retransmitiendo, porque no quería Satanás, el diablo, que el ministerio de Pablo anduviera recorriendo las regiones de aquel lugar, predicando esa revelación de la justificación a través de la fe. Había alguien que estaba obstaculizando, y prueba de ello que dice, fíjense, dice el versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me levantase, también lo podemos traducir, ¿verdad? No lo levantara como que, como ministerio desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero ¿de quién? De Satanás. ¿Quién era el que estaba obstaculizando? ¿Usted cree que a Satanás le convenía que Pablo no se creyera o que se creyera mucho? ¿Usted cree que no le convenía? Claro, porque la Biblia dice que después de la altivez viene la caída. Si Pablo se está ensoberbeciendo mucho, se creía mucho, el gran ungido, etcétera, entonces Satanás no iba a poner un aguijón en su cuerpo, ¿verdad? Porque no, Pablo, síguele, vas por buen camino, para luego desviarte el evangelio con esa soberbia, ¿sí o no? ¿Qué era lo que Satanás le convenía? Que Pablo tuviera soberbia, ¿sí o no? Fuera soberbio. Le convenía a Satanás, ¿por qué? Porque esa soberbia lo iba a llevar a la caída, esa altivez lo iba a llevar a que cayera Pablo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces Satanás no podía poner un aguijón en el cuerpo de Pablo para que no se creyera, no podía hacer eso, porque a Satanás le conviene que las personas se ensoberbezcan, que su alma crezca aún más que su espíritu. ¿Sí sabía? Porque a través de eso Satanás actúa, opera para destruirlos como ministerios, como familias, como personas, como hijos de Dios. ¿Sí sabe que muchos han caído a través de la soberbia? Conozco ministerios que Dios los llevaba a ponerlos en la cima, a llevarlos a naciones, multitudes, personas carismáticas con un gran don de la predicación. Yo los admiraba a esas personas, pero cayeron por la soberbia. Satanás les metió la soberbia, empezaron a creer. ¿Sí que crees? ¿Satanás les obstaculizó algo? No. Síguele, mijo, síguele, hijo mío, le decía Satanás. ¿Y ahorita qué? Son ministerios que se vinieron a la ruina. Caché. 2 Corintios 10:5. ¿Y esa soberbia qué dice? Y esa soberbia que se opone al conocimiento de Dios. Muy bien, sí, 2 Corintios 10:5. En el mismo tema que está hablando de la soberbia, Pablo dice, derribando argumentos y toda altivez. Está hablando de la soberbia y te lo dice esa traducción, ¿verdad? Altivez o soberbia, pues. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo el pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y esa versión cuál es? Traducción. La latinoamericana dice que toda soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, una persona que conoce a Cristo y su palabra, al contrario, en lugar de ser más soberbio, es más humilde. Hay personas que aprenden tanto la palabra de fe, fíjense, que saben tanto que Dios es bueno y te conocen la Biblia derecho y al revés, que llegan a creerse muchísimo, de tal manera que agarran a otro hermano en Cristo, hijo de Dios, que no conoce mucho la palabra y se ponen a pelear. ¿Sabe que están peleando por internet? Así como perros y gatos, ¿sí? De palabra de fe peleando con otros. No, es que tú no sabes y yo sé esto y mira, la gran revelación. ¿De qué te sirve una revelación si no la vas a retransmitir con humildad para bendición? No, fue otras cosas. Sí, no fue por eso. ¿Mande? Porque no le dio la gloria a Dios y aparte ya había cometido ciertos actos. En pocas palabras, también ya tenía 120 años, pues. Ya tenía 120 años y tenía que ser un joven el que los pasara a la tierra prometida.
¿Sí me explico? O sea, Moisés cada rato se fastidiaba del pueblo y le decía, Dios, este pueblo y este pueblo. Entonces ya Dios necesitaba personas nuevas. Moisés ya había cumplido inclusive su función. Así ya había cumplido su función. Entonces, no tanto porque Dios no lo dijera, o sea, si lo pasa a la tierra prometida tenía que permanecer allá Moisés para que seguir guiando al pueblo. Entonces Dios, ya cumpliste tu función, Dios utiliza a otras personas. También eso tiene mucho que ver. Pero no fue porque era soberbio o algo de eso, no. Sin embargo, fíjense, es importante entender eso. O sea, Pablo dice, hay que derribar todo argumento, todo pensamiento que se oponga a la palabra, toda altivez o soberbia, inclusive como dice la Biblia latinoamericana. Si Pablo dijo que hay que derribar toda soberbia que se levante contra el conocimiento de Dios, entonces Pablo dice en 2 Corintios 12:7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. No está hablando de que se creyera mucho, pues. Le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteara para que no se enalteciera sobremanera. Enalteciera, ¿qué significa? Que se levantara nuevamente su ministerio, que se enalteciera su ministerio de revelación de la fe que viene, de la salvación que viene a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los fariseos, ¿qué cree que decían los fariseos? No, la salvación viene por las obras, por cumplir la ley de Moisés. Hermanos o falsos hermanos, que habla en Gálatas capítulo 2, dice Pablo que había falsos hermanos. Esos falsos hermanos, ¿qué cree que hacían? Se oponían a la revelación que viene, o a la justificación que viene a través de la fe en Cristo. Ellos decían, no, tienes que circuncidarte para ser salvo. ¿Sí saben qué decían esos? Judíos que habían creído en Jesús. No estamos hablando de judíos fariseos, no, judíos que creían en el Mesías. Pablo se contaminó todavía con ellos porque participaba con ellos. Decía, bueno, si es cierto, bueno, es que si hay que cumplir la ley, bueno, que la cumplan de perdida los judíos, no los gentiles. Es decir, circuncídense para ser salvos, es decir, cumplan mandamientos para ser salvos, cuando Pablo decía, no, solamente la salvación viene a través de la fe en Cristo. Entonces, fíjese bien, era algo que se obstaculizaba a Pablo para que predicara el evangelio, y no era soberbio, porque si hubiera sido soberbio, entonces, ¿por qué dijo Pablo eso? Que nadie debe gloriarse en sí mismo, sino en el Señor. ¿Por qué dijo Pablo que nadie debe tener más alto concepto de sí mismo? ¿Por qué dijo Pablo que nadie que se enaltezca es aprobado? ¿Por qué cree que lo dijo? Entonces Pablo no era un orgulloso, soberbio, y que Satanás le puso el aguijón porque era tan soberbio para que se le quitara lo soberbio. No, a Satanás le convenía que Pablo se ensoberbeciera. Entonces no pudo Satanás ponerle un aguijón porque Pablo se creía mucho, no. Al contrario, cuando habla de exaltarse desmedidamente, cuando habla de enaltecimiento, se está hablando de que se iba a levantar como ministerio poderoso para predicar la palabra, y iba a ser libres a multitudes, miles de personas. A eso se refería. ¿Quién cree que supone que usted predique y yo y todos nosotros salgamos a la Plaza Tapatía? Satanás. ¿Por qué compré la planta eléctrica para funcionar, y por qué llegando a mi casa la prendí y a los 5 minutos ya no estaba funcionando? ¿Por qué cree? ¿Quién cree que está metido ahí? Pues Satanás, el diablo, ¿verdad? ¿Quién está obstaculizando que salgamos a la plaza? Satanás, el diablo. Pero igual vamos a salir, porque Dios nos va a dar la salida, ¿me entiende? Está derrotado. Satanás no va a perdurar lo que él hace, pues. Él no se quiere engañar como que ya estamos, no, mira, pues ni siquiera sirvió la planta eléctrica. Pues hermanos, hay que no predicar mejor. ¿Para qué vamos? Yo creo que Dios no quiere. Si la planta no sirvió, a lo mejor Dios la descompuso. Será Dios, digo, en un concepto diferente o tradicional, o no, pues mira, hermano, yo creo que Dios no quiere que prediquemos el evangelio. Pues ya hay muchos predicadores por todo el mundo. Por algo la planta no sirvió. Es un plan de Dios para que no prediquemos, hermano. No, ese es Satanás, el diablo, que no quiere que prediquemos ahí en la plaza. Por eso debemos estar alertas y creyendo que va a haber obstáculos del diablo, pero lo vamos a sobrepasar, ¿verdad? Porque Cristo Jesús está con nosotros y es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es que Satanás, no vas a poder con que, no nos vas a limitar, Satanás, para que prediquemos el evangelio allá, en el nombre de Jesús. Estamos de acuerdo que no era una soberbia de Pablo, ¿verdad? ¿Hasta ahí está correcto?
es que era un gran soberbio Pablo y Dios le puso un aguijón, o el diablo un aguijón para que Pablo no se creyera. No, para que no se levantara el ministerio significa, no para que él se exaltara. Me explico, no para que él se ensoberbeciera, porque Pablo no era soberbio. Si no, jamás nos hubiera dicho eso. Jamás hubiera dicho Pablo que alguien que se levanta o se ensoberbece no es aprobado de parte de Dios, no es aprobado por Dios. No es aprobado aquel que se alaba a sí mismo. No. Entonces Pablo no se estaba alabando a sí mismo, sino que para que la grandeza de esas revelaciones no lo levantara como un ministerio para predicar a multitudes. Para eso le fue puesto un aguijón de parte del diablo, algo que lo detuviera a Pablo, para que su ministerio no fuera enaltecido, es decir, levantado por las naciones desmedidamente. ¿Está captando? Bueno, a eso se refiere 2 Corintios 12:7, no se refiere a que Pablo se creía mucho. Entonces la soberbia no era el aguijón de Pablo. ¿Estamos captando ahí? La soberbia no era y nunca fue el aguijón de Pablo. Vamos a continuar entonces. ¿Qué otra cosa les había comentado? Muchos decían que Pablo era tartamudo también, que el aguijón de Pablo es que era Pablo un tartamudo y que no podía predicar el evangelio. Imagínense, bueno, eso dicen en internet. Dice, no, es que el aguijón de Pablo, hermano, no es que tuviera una enfermedad, pero era un tartamudo, así como Moisés, que no podía hablar. Imagínense Pablo, hermanos, no, pues no, Pablo. Si alguien viene tartamudo aquí, oramos por él y el Espíritu Santo lo sana, ¿cómo sabe? Sencillo, no van a permanecer tartamudos aquí. Llegan tartamudos, pero se van sin ser tartamudos, sanos. Si Pablo hubiese sido un tartamudo, entonces ¿por qué en Hechos capítulo 20 dice que Pablo disertaba largamente? O sea, es decir, las prédicas de Pablo eran larguísimas, de tal manera que por ahí se cayó un hombre y dice que se cayó un hombre por ahí y estaba muerto y oraron por él y el Señor lo resucitó. Imagínense si era tartamudo Pablo, hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces, fíjense, Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Fíjense, nada más le voy a dar un texto bíblico. Hechos capítulo 20. ¿Por qué se dice que Pablo era tartamudo? Por ahí en 1 Corintios capítulo 2. Dice, antes de Hechos 20, en 1 Corintios capítulo 2. Hechos capítulo, 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 4. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio, o para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia palabras o de sabiduría. Regularmente utilizan ese texto bíblico para decir, Pablo, mira, ya ves, no tenía excelencia palabras, pobrecito, era tartamudo y batallaba para predicar el evangelio. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ahí está, mira. No que los tartamudos tiemblan cuando hablan. El caso es que estos textos bíblicos los utilizan para decir que Pablo no podía predicar. Versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Ahí está, mira, Pablo no podía hablar, batallaba para hablar. Pero eso no significa que Pablo no estaba hablando o no hablaba correctamente, sino él estaba diciendo que él estaba predicando el evangelio por el poder de Dios, no por su humana sabiduría. Eso representa esos textos bíblicos. De tal manera que vamos a Hechos ahora sí, capítulo 20, poco más atrás, Hechos capítulo 20, versículo 2.
Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia, ¿de qué? Abundancia, ¿qué dice ahí? En Hechos capítulo 20, versículo 2. ¿Con qué les exhortó Pablo? Con abundancia de palabras. Llegó a Grecia. Entonces, si Pablo hubiese sido un tartamudo, ¿por qué tenía abundancia de palabras? ¿Por qué les predicaba con abundancia de palabras? Con largos discursos, exactamente. Inclusive a Pablo ya sabía que a Pablo se le cataloga como un hombre de largos discursos. Imagínense un tartamudo hablando, pues la gente se iba a retirar, ¿no? Pues en lo que me dice una palabra dura 1 minuto, y luego 2 palabras, 1 minuto y medio. Pues Pablo mejor no, pues sí, ahí te quedas, Pablo. Nadie le iba a poner atención al evangelio, ¿cuántos saben? Nadie. Luego dice el versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les, ¿qué dice? Enseñaba. Y habiendo de salir al día siguiente, ¿y qué dice? Y alargó el discurso hasta la media noche. Si Pablo hubiese sido un tartamudo, óyeme Pablo, ya nos hartaste durante 1 hora, por Dios. Nos hablaste 50 palabras durante 1 hora, Pablo, ya no te queremos oír toda la noche, pero no. Dice que alargó el discurso hasta la media noche, hasta las 12, imagínense. Estaban reunidos, dice, los discípulos para partir el pan, y dice que Pablo les enseñaba. Y aparte que les enseñaba, tenía que salir todavía el día siguiente. Por lo tanto, dice, pues ya no voy a estar con ustedes. Vamos, ¿qué les parece si la enseñanza la alargamos hasta las 12 de la noche? Y aquí ya me dicen que faltan 5 minutos. ¿Qué dice más abajo? A ver. Ese es el caso que le estaba hablando. El 8, ¿no? Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente otra vez. ¿Se dan cuenta? Largamente. Vencido el sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente todavía, después de que lo resucitó, habló largamente hasta el alba, y así salió, es decir, no se conformó a las 12 de la noche, hermanos, hasta el alba. ¿Sabe cuándo es el alba? Hasta que está amaneciendo. Y muchos de nosotros nos quejamos, hermano, ya tiene más de ya es hora. Usted dijo que de 11 a 12, ya son las 12. Imagínense, Pablo enseñaba, disertaba, y todavía que se cayó uno porque estaba durmiendo ya la prédica de Pablo, todavía va, lo resucita y sigue todavía disertando hasta el alba. Es decir, no se conformó con las 12 de la noche. Si hubiese sido un tartamudo, por Dios, entonces no hubiera tenido oportunidad de predicar tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, estamos captando que el aguijón de Pablo no era, que era un hombre tartamudo. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? No era tartamudo el apóstol Pablo. Así es que otros dicen que el aguijón de Pablo era que tenía un gran dolor por los judíos que no se habían convertido a Jesús, y que ese dolor le seguía toda la vida, y que ese era el aguijón que puso Satanás en su cuerpo. Romanos capítulo 9, ya vamos a terminar, versículo 1. Romanos capítulo 9. ¿Qué lo tiene? El dolor por los judíos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza
y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema o inclusive maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne o el cuerpo. Es decir, él sentía un dolor, sí es cierto que sentía un dolor, ¿verdad? Por los de su nación que no habían creído en el Mesías. Estamos hasta ahí bien, ¿verdad? Pero el detalle es saber, ¿ese sería el aguijón de Pablo que lo perseguía, su dolor por los de su nación? ¿Sería acaso ello el aguijón de Pablo? Si hubiese sido ese dolor el aguijón de Pablo, entonces ¿por qué Pablo les tiró muy duro en Gálatas capítulo 2? Vamos a ver a Gálatas capítulo 2, versículo 9. Si es cierto que sentía dolor, estamos de acuerdo que sentía dolor por aquel que no cree en Jesús, que no nace de nuevo. ¿Cuántos saben que sentimos todo dolor de que se vayan a ir un día, que vayan a morir, se vayan a ir al infierno? Todos nos duele. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Vamos a leer desde el versículo 4. Gálatas 2, versículo 4. ¿Ya lo tiene ahí? Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Quién cree usted que son los falsos hermanos que lo reducen a esclavitud? Pablo dice que aquel que sigue bajo la ley de Moisés, de mandamientos, está bajo esclavitud, a los cuales ni por un momento excedimos someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron, es decir, aquellos que dicen son los grandes fariseos y maestros de la ley, nada me comunicaron, dice Pablo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, es decir, de los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, de los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿De qué está hablando Pablo? O sea, Pedro, vas a predicarle a los judíos, yo le voy a predicar a los que no son judíos. Eso quería decir Pablo. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pedro, ¿por qué eras de condenar, Pedro? ¿Qué hiciste, Pedro? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos tenía miedo, de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, fíjense, ¿qué es lo que detectó Pablo? Que Pedro no andaba rectamente, ¿verdad? ¿Conforme a qué? A la verdad del evangelio. ¿Cuál era la verdad del evangelio que predicaba Pablo, de las grandes revelaciones que predicó Pablo? Dije a Pedro delante de todos, fíjense, lo exhortó delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a qué? A judaizar. ¿Qué significa judaizar? Regresar a cumplir leyes y mandamientos mosaicas. Volver a rituales, a sacrificar animalitos para expiar pecados. Eso significa volver a judaizar. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Le dice Pablo: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué? Por las obras de la ley, sino por la fe ¿en qué? En Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? Nadie será salvo. Eso es lo que quiere decir Pablo. Nadie será justificado por las obras de la ley. Uno que quiere cumplir mandamientos nunca va a ser salvo. ¿Quién va a ser salvo? Aquel que ha creído en Jesucristo, que Él pagó el precio por ellos. Entonces, si hubiese sido un dolor constante por los de su nación, ¿qué tenía que hacer Pablo? Simple y sencillamente les predicaba el evangelio, pero no, inclusive él a los gentiles.
¿Quién les predicó el evangelio a los judíos? Pedro. Pero Pedro comenzó a actuar como los judíos, es decir, decía Pedro, bueno, ustedes son salvos porque creen en Jesús, pero si se pueden circuncidar, circuncídense. O sea, Pablo participaba en su simulación con ellos. ¿Por qué? Por miedo a los judíos que se habían convertido a Cristo Jesús. Por lo tanto, Pablo dice que llegó y le exhortó duramente delante de todos, oye, si tú siendo judío, vives como los gentiles, vives como libre, porque tú has entendido que tienes libertad en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué obligas a los gentiles a que actúen como judíos si tú actúas como gentil? Tú actúas como que ya fuiste libre en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué esa libertad que tienes tú en Cristo Jesús permites que los gentiles vuelvan otra vez a cumplir el mandamiento de la ley mosaica cuando ya vino Cristo Jesús? Porque nadie va a ser justificado por las obras de la ley, dice Pablo, sino por la fe en Cristo Jesús, en lo que Jesús hizo por nosotros. En pocas palabras, si fuese un dolor constante por la usurpación que hacía Pablo, al contrario, lo reprendía. Oye, yo siento un dolor porque los judíos no vienen a Cristo, ¿ok? Entonces, ¿por qué actúan como judíos? ¿Por qué actúan en base a una ley? Actúen como alguien que ha sido libre a través de la libertad que nos dio Cristo Jesús, a través de la fe en Cristo Jesús. Luego dice el apóstol Pablo que ellos participaban en la simulación de los judíos. Pocas palabras, el aguijón de Pablo no pudo haber sido un dolor constante. Sí es cierto que sentía dolor por los de su nación, pero el dolor en su corazón era algo sentimental, no era algo que estaba en su cuerpo, en primer lugar. Por lo tanto, no pudo haber sido un aguijón en su cuerpo, un dolor físico, para que me entienda. Cuando usted siente dolor porque un familiar de usted no ha recibido a Cristo, ¿qué es lo que siente? ¿Dolor físico o emocional en su alma? Emocional. No lo sentimos físico, ¿verdad? Por lo tanto, el aguijón de Pablo no pudo haber sido el dolor que Pablo sentía por los de su nación, porque era algo emocional y no físico. Estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Y segundo, porque Pablo le reprendía a los que actuaban como judíos. Sentía un dolor por ellos, pero no participaba con ellos. ¿Estamos de acuerdo? Sentía un dolor por ellos, pero le reprendía para que actuaran como alguien que había sido libre, como un gentil, que había creído en Cristo Jesús y que no vivía a través de leyes o mandamientos de la ley mosaica. Por lo tanto, el aguijón de Pablo no era un sentimiento continuo por los de su nación. No era, ¿qué más? Llevamos analizado varios casos por los cuales creen. No era tartamudo, el apóstol Pablo no era alguien que tenía una inclinación diferente a la normal. No le gustaban los hombres a Pablo, para que me entienda. No tenía una tendencia continua al pecado, no era una enfermedad de los ojos tampoco. No era un dolor constante por los de su nación. En pocas palabras, hasta ahorita hemos determinado que ninguna de esas cosas pudo haber sido el aguijón de Pablo. Entonces, ¿cuál era el aguijón de Pablo, hermano? Eso lo vamos a ver el próximo domingo, no se lo puede perder. Así es que vamos a ponernos a pedirle gracias a nuestro Dios por su grande amor y su bondad, porque Él nos ha dado el conocimiento de su palabra. Te damos gracias, Padre, por el conocimiento de tu palabra, mi Dios. Gracias, maravilloso Espíritu Santo, porque tú eres el que nos enseñas, tú eres el que nos guías para entender tu palabra. Espíritu Santo, yo te doy gracias, 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 maravilloso Jesús. Gracias porque tú le diste esa gran revelación a Pablo, Señor. Gracias porque tú le diste la revelación, Señor, de que tenemos que ser salvos, justificados a través de la fe en Cristo Jesús y no a las obras de la ley. Gracias, Señor, porque hemos comprendido que ese aguijón en la carne de Pablo, Señor, no era una enfermedad física, no era un problema, Señor, en que Pablo era tartamudo, Señor, también lo hemos entendido. Por lo tanto, nosotros predicaremos tu evangelio con demostración de poder del Espíritu Santo. Por eso declaramos que tenemos la mente de Cristo y la habilidad mental, física, para predicar tu palabra, Señor, delante de multitudes, delante de personas que no conocemos. Pero vamos a predicar tu palabra, Señor, porque tú nos das la habilidad, Señor, en nuestros labios, en nuestra mente, para hacerlo. Gracias, Señor, porque también comprendimos
que el aguijón de Pablo, Señor, no era una inclinación desordenada, Señor. Gracias porque también entendimos, Señor, que no era el aguijón de Pablo, Señor, un problema emocional, un dolor por los que sentía de su nación, Señor. Gracias te damos, Señor, gracias te damos porque hemos aprendido aún más tu palabra y porque sabemos, Señor, que no tenemos que estar atados a preceptos, a conceptos humanos, a tradiciones humanas, a lo que nos dijeron nuestros antepasados u otras personas que estudian la palabra, Señor, sino que al contrario, Señor, estamos libres porque hemos conocido y hemos escudriñado tu palabra y tu Espíritu Santo nos ha revelado, Señor, tu palabra. Gracias porque nos has hecho libres, porque tú dijiste: conoceréis la verdad y esa verdad conocida nos va a hacer libres. Por eso somos libres de la pobreza, somos libres de la enfermedad, somos libres, Señor, también de las aflicciones en el cuerpo, en el nombre de Jesús. Somos libres de las aflicciones emocionales, Padre. Gracias, gracias, porque el conocimiento en tu palabra nos hace libres, Señor. Gracias, Jesús, gracias por tu amor tan grande, gracias por tu bondad, gracias porque eres fiel. Gracias, yo te alabo, mi Padre Celestial. Gracias porque nos da la oportunidad de predicar tu palabra, Señor, a multitudes. Yo te doy gracias, Señor, porque cada día nos haces más humildes, Señor. Así como el apóstol Pablo, Señor, dijo que nadie debe tener más alto concepto que el que debe tener. Nosotros actuamos como dice y como dijiste tú a través de las palabras del apóstol Pablo. Señor, te doy gracias, porque si en algo hemos de gloriarnos, mi Padre, que sea en ti, Señor. No nos gloriaremos en nuestra carne, no nos gloriaremos en nuestros pensamientos, Señor. Pensaremos con cordura, Señor. Y lo único que deseamos es servirte a ti, Jesucristo. Que seas tú enaltecido, Señor, y no nosotros. Jamás, Señor, nos gloriaremos en nosotros mismos, ni en nuestras capacidades, ni en nuestras aptitudes. Porque eres tú, Señor, y tu poder el que nos hace aptos para predicar tu palabra. Es tu unción la que sana a los enfermos. Pero nosotros decidimos ser recipientes útiles a tu palabra, útiles a tu unción, Señor, para que a través de nuestro cuerpo, a través de nuestras manos, fluya esa unción que sane a los enfermos, Señor. Nos disponemos a servirte, pero para que seas tú, Señor, el que sea levantado, el que sea exaltado, Señor, el que sea glorificado por el mundo. Que seas tú, Señor Jesús. Gracias, gracias, maravilloso Dios. Si alguien viene con